Bien, en esta oportunidad vamos a resolver un problema utilizando Scilab, específicamente la herramienta de simulación Xcos. Para ello, lo que nos indica el problema es lo siguiente. Se tiene un reactor agitado discontinuo en el cual reaccionan tres especies químicas de acuerdo al siguiente esquema. Tenemos una especie A que se transforma, dice, en la especie B a través de una reacción dominada por la constante K1. Esta misma especie B se transforma en la especie C dominada por la reacción donde la constante cinética es K2. Las ecuaciones diferenciales de estas reacciones se las puede indicar de la siguiente manera. Dice, tenemos la ecuación diferencial para la concentración de A, la concentración de B y la concentración de la especie C. Las constantes cinéticas en esta oportunidad son datos, dice K1 y K2 son 1 y 2 respectivamente. Y la concentración de la especie A dice que está dada por 5 moles por litro, ¿no? Es la concentración inicial. Bien, entonces, para traducir directamente las ecuaciones diferenciales al simulador de Scilab, lo que vamos a hacer es dirigirnos a la parte donde dice aplicaciones y escogemos la herramienta de Xcos. Muy bien, una vez que hemos seleccionado esta herramienta, se van a desplegar estas dos ventanas en las cuales vamos a trabajar. Entonces ahora lo que vamos a hacer inicialmente es construir las ecuaciones diferenciales. Tenemos tres ecuaciones diferenciales y queremos observar obviamente el comportamiento de la variación de la concentración con respecto al tiempo de estas tres especies químicas. Entonces, para ello, lo que vamos a hacer es trabajar precisamente en esta parte de la pantalla donde tenemos nosotros el editor de diagramas de bloque, donde vamos a introducir las ecuaciones diferenciales. Para ello, lo que vamos a utilizar es esta paleta que nos proporciona diferentes tipos de comandos y diferentes tipos de acciones. Entonces, vamos a empezar a construir la primera ecuación. Para ello, lo que vamos a seleccionar es el valor de una integral, ¿ya? Ahora nosotros vamos a empezar a construir esta primera expresión, esta que es la variación de la concentración de A con respecto al tiempo. Entonces, para ello lo que vamos a seleccionar es esta herramienta que habíamos indicado, que es una integral, ¿no? La integral de una función. Entonces, yo voy a decir, esta misma integral me va a proporcionar el valor de la concentración de A. Entonces le vamos a poner unas etiquetas para que se pueda entender mucho mejor cómo estamos armando el sistema de ecuaciones diferenciales. Entonces, de este integrador de funciones, yo voy a obtener la concentración de A, ¿no? Fíjense que la concentración de A, en este caso, está multiplicada por una constante K1, ¿sí? Esta constante K1 tiene un valor que nosotros sabemos que es 1, ¿sí? Y obviamente tiene un signo negativo, ¿no? Entonces nosotros podemos utilizar también el valor de una constante, ¿sí? Vamos a introducir una constante acá. A este le hacemos doble clic y le asignamos un valor. Entonces, en esta oportunidad nosotros podríamos indicar que como la ecuación diferencial de la variación de la concentración de A está dada por menos K1 por la concentración de A, entonces podríamos asignar a este como un valor de menos 1, ¿sí? Este sería el valor de K menos K1, pero negativo. Entonces podríamos indicar también que estamos obteniendo de acá ese mismo valor. El valor pero de K1 pero negativo, ¿no? Entonces lo que hay que hacer es solamente multiplicar estos dos valores porque me dice la ecuación diferencial que K1 por la concentración de A se multiplican. Entonces para ello lo que vamos a utilizar es otro elemento, ¿sí? Que en este caso es un multiplicador, ¿ya? Entonces, si multiplicamos, tendríamos que unir estos dos bloques, ¿sí? En el multiplicador, en el bloque multiplicador, podemos corregir la unión también de estas flechas de forma horizontal para que esté mucho más estético. Entonces, ahora, si nos fijamos de esta multiplicación, lo que vamos a obtener es esta expresión. De esta multiplicación obtendríamos esta expresión, ¿no? Que sería en realidad menos K1 por el valor de la concentración de la especie A, ¿sí? Ahora,
no nos olvidemos que esto mismo representa la variación de la concentración de A con respecto al tiempo. Entonces podríamos decir que esto también es la variación de la concentración de A con respecto al tiempo. ¿Sí? Esta misma expresión es la que nosotros necesitamos integrar. ¿Sí? Para ello, lo que vamos a hacer es jalar una pequeña flecha, ¿sí? Y hacer una retroalimentación, ¿no? Porque esta misma función es la que se desea integrar. Entonces no nos olvidemos que entonces en realidad lo que estamos introduciendo al bloque del integrador de funciones es la ecuación diferencial que me describe la variación de la concentración de A con respecto al tiempo. Entonces ya estaríamos construyendo, en este caso, la primera ecuación diferencial. Si nosotros quisiéramos, por ejemplo, observar cómo ya está el comportamiento de esta gráfica, de esta primera ecuación diferencial, entonces escogemos un visor, que es este CSScope, y también escogemos, en este caso, un temporizador, ¿sí? Podemos unirlos a estos dos. Y luego necesitamos, en este caso, verificar cómo se está comportando la especie A. Entonces, para ello, podemos introducir en este bloque la señal de la concentración de A, y eso podemos obtenerlo de esta forma. Yo voy a dibujarlo y voy a decir la señal de la concentración de A la voy a obtener de esta línea, ¿no? Porque esta línea es la que me da esa señal de la concentración de A. ¿Ok? Entonces, ahora yo necesito también introducir un dato que es muy importante, que habíamos dicho que la concentración de A al inicio es 5 moles por litro. Entonces, indicaríamos que acá en el bloque del integrador de funciones hacemos doble clic y le asignamos el valor de la condición inicial para el parámetro de la concentración de A. Entonces sabemos que es 5 moles por litro, entonces asignaríamos ese valor, 5 moles por litro. Le decimos OK. Listo, entonces en la gráfica el valor de la concentración de A va a partir desde los 5 moles, ¿no? Entonces, una vez hecho esto, podemos también configurar acá y decir, en el caso de el valor de la escala Y, dice, podemos trabajar tal vez con un valor de 8, ¿sí? No, el valor mínimo tendría que ser 0 y el valor máximo podríamos trabajar con 8 unidades. Acá dice el periodo, ¿sí? En el periodo se refiere a la escala en X, es decir, para el tiempo. Entonces podríamos trabajar hasta un tiempo máximo de 10 minutos, o de 10 horas, perdón. Luego tendríamos que decirle simplemente OK. Acá hacemos doble clic también en el temporizador y verificamos que el tiempo de inicialización y el tiempo de periodo es 0,1. Entonces a este lo podemos corregir para que parta desde un tiempo igual a 0. Le decimos OK. Ya estaría. Ahora verificamos nuevamente en esta parte, dice configuración en simulación. Entonces verificamos igual algunos parámetros. Acá dice el tiempo final de integración, que es el tiempo al cual se va a graficar los valores de la gráfica o la gráfica en sí. Está como 30 unidades, nosotros lo vamos a poner simplemente hasta 10 unidades. Y luego le decimos OK. Entonces ahora ya podemos graficar, ¿sí? Podemos entonces hacer clic en esta parte donde dice iniciar. Entonces iniciamos y observamos que se despliega una gráfica. Y esta gráfica ya me da la variación de la concentración de la especie en el tiempo. Fijémonos que desde las 5 unidades, desde los 5 moles por litro, ¿sí? Se estaría empezando a desgastar esta especie A hasta llegar obviamente a una concentración de prácticamente 0. Entonces eso está pasando en aproximadamente casi entre los 5.5 y 6 horas, ¿no? Entonces ya observamos acá el comportamiento de la especie A, ¿no? Entonces complementaremos con las otras especies que están dadas por las otras dos ecuaciones diferenciales. Entonces para ello necesitamos también ahora construir un bloque o una serie de bloques para la variación de la concentración de la especie B. Entonces para ello solamente introducimos nuevamente un bloque que sería el integrador de una función. Entonces ahí estaría. ¿Sí? De este mismo bloque vamos a sacar la concentración de la especie B. Entonces anotamos que de acá vamos a sacar
la concentración de la especie B. Fijémonos que en la ecuación diferencial la concentración de B está multiplicada por el valor de una constante K2. Entonces introduciríamos también otro bloque de una constante, y esta constante, ¿sí? Fijémonos que también en el enunciado nos dice que tiene un valor de 2, entonces anotamos 2, le decimos OK. Ahora estos dos tienen que ir a multiplicar, entonces para ello nuevamente introducimos un bloque multiplicador, ¿sí? Que sería este de acá, y obviamente hacemos la unión de los mismos para que se multipliquen ambos valores, y al finalizar la multiplicación yo estaría obteniendo el valor de la concentración de B multiplicado por el valor de K2, ¿no? Entonces acá ponemos también sus leyendas. Acá estaríamos obteniendo el valor de K2. A estos dos los podemos ordenar de esta forma, y al final estaríamos obteniendo el valor de K2 por la concentración de la especie B. ¿Sí? Ok, entonces ya tengo una parte de la ecuación, que es este valor, multiplica K2 por concentración de B. Pero también tenemos, dice, concentración de A multiplicado por el valor de K1. Y eso es algo que puedo obtener de esta primera parte, ¿no? En la primera parte yo tengo el negativo de la concentración de A por K1. Entonces, una vez que yo tenga estos dos valores, los puedo sumar y recién obtener una expresión final. Entonces, para ello, lo que vamos a hacer es introducir también un bloque sumador. ¿Ya? Vamos a tener acá un bloque. Y ahora unimos esta señal, que tendríamos que obtenerla de acá. ¿Sí? Podemos desplazarlo un poquito. Y también esta otra señal que estaría ingresando por acá, ¿no? Entonces ahora podemos hacer la configuración de esto. No nos olvidemos que por esta línea estamos obteniendo esta señal, ¿no? Estamos obteniendo esta señal, que sería negativo de K1 por la concentración de A, pero yo quiero el positivo, entonces puedo configurar acá mismo y decir que el negativo, ¿sí?, se va a multiplicar por menos 1 y se va a volver positivo. Entonces yo acá ya tendría introduciendo la señal de K1 por la concentración de A, pero en positivo, ¿no? Al cambiar la multiplicación, al cambiar, perdón, por el valor de menos 1, ¿sí?, y asignado obviamente este valor de menos 1 y menos 1, entonces estaría siendo un valor positivo. Ahora, la parte de abajo, fijémonos que está configurado con un valor positivo también, pero en la ecuación diferencial me dice que ese valor es negativo. Entonces puedo también cambiar acá, haciendo doble clic, y decir que ese también va a ser un valor negativo, ¿no?, al ingreso. Entonces ahora ya tengo corregido las expresiones, y ya puedo ordenar estas flechas de esta manera, ¿no? Entonces, listo. Por acá yo tendría esto. Entonces, fíjense que ingresa el valor de la concentración de B por K2, y aquí se corrige con el valor negativo, aquí entra con el valor negativo, y al multiplicarse por otro valor negativo vamos a obtener un valor positivo, ¿no? Entonces, al final, lo que obtendríamos sería este resultado, que sería el valor de K1 menos K2 multiplicado por la concentración de B. ¿Sí? Entonces, no nos olvidemos que esto mismo, K1 por concentración de A menos K2 por concentración de B, representa la variación de la concentración de B, o la diferencia de la concentración de B con respecto al tiempo. Entonces, esto mismo es la alimentación para el bloque integrador de funciones. Ahí. Entonces, podríamos incluso decir, ¿no?, que ojo, que esto es lo mismo que decir la variación de la concentración de B con respecto al tiempo, ¿no? Muy bien, ahora necesitamos entonces introducir, ¿sí?, el comportamiento de esta variación de concentración de B en nuestro graficador. Entonces, para ello lo que podemos hacer es introducirlo en otro graficador. Esto lo podemos eliminar, ¿sí?, porque este solamente tiene el valor de una señal. Entonces lo podemos eliminar
de esta forma. Podemos introducir otro, en este caso tenemos otro para 2 señales acá, ¿sí? Entonces podríamos incluir también nuestro temporizador, esto por acá. La primera señal la volvemos a copiar, la volvemos a obtener de acá, que es para la concentración de A. Y luego la segunda señal ya obtendríamos de la concentración de B, ¿no? Entonces podríamos obtener esta de esta parte. Ahora hacemos la configuración de esto. Decimos el valor, dice del valor de la escala Y, podríamos trabajar para uno con el valor mínimo de 0, dice, y para el otro con el valor de 0 también. En el caso del máximo, podríamos trabajar tal vez hasta un valor de 5 para el primero, no, trabajaremos con un valor de 6, para el otro también con un valor de 6, ¿no? Una vez que ya tengo configurado esto, dice el periodo del tiempo, podríamos trabajar como dijimos hace un momento, hasta un valor máximo de 10 unidades. Fíjense que estoy configurando 0, 0, 6, 6 y 10, 10 para cada gráfica respectivamente, ¿no? Que se va a simular. Entonces le digo OK. Entonces eso ya estaría. Y acá hago doble clic y hago la configuración nuevamente del tiempo de inicialización, que esto tendría que ser 0 para que parta desde el tiempo 0. No se olviden que al hacer doble clic acá, el valor de la condición inicial para el caso de la concentración de A son 5. Entonces acá se configura. En el caso de la concentración de B tendría que partir de un valor de 0, porque no se olviden que B es la especie que está apareciendo, ¿no? Entonces empieza de un valor de 0. Entonces le digo OK. ¿Ya? Ahora puedo irme acá a la parte donde dice simulación, configuración. Nuevamente acá vuelvo a confirmar que esto sea un valor de 10. Le digo OK. Ahora ya puedo empezar la simulación. Entonces para ello le digo iniciar. Y acá obtenemos las dos gráficas. La primera sería para la variable de la concentración de A y la segunda sería para la variable de la concentración de B, ¿no? Son dos gráficas que me representan la concentración de ambas especies en el tiempo, ¿sí? Ok, entonces necesitamos también incluir otra tercera. Entonces para ello podemos cesar esto, ¿sí? Fíjense que ya acabo de construir la primera y la segunda ecuación. Entonces ahora lo que vamos a hacer es construir la última ecuación, ¿ya? Entonces para ello podríamos mover esto un poco para que esté más cómodo. Ahora necesitamos entonces, dice, representar la variación de la concentración de C en el tiempo. Para ello dice que necesitamos multiplicar la concentración de B multiplicado por la constante K2. Fíjense que eso es un valor o es una señal que ya obtengo de este bloque, ¿sí? Entonces podríamos nosotros solamente ajustar nuestro esquema. Podemos introducir un bloque integrador de funciones y podemos obtener esa señal de esta parte. Entonces decimos acá, podemos obtener esa señal de acá. Esto lo podemos arreglar un poco, ¿sí? Entonces decimos acá por si acaso, aquí lo que estamos introduciendo obviamente es K2 multiplicado por CB, pero la tercera ecuación diferencial me dice que K2 por CB es la variación de la concentración de C con respecto al tiempo. Entonces, variación de la concentración de C con respecto al tiempo, obtenemos de acá, ¿sí? Entonces, esto mismo, ¿sí?, es ya lo que me da el valor de la concentración de C al integrarse. Por lo tanto, lo que podemos hacer es indicar que obtenemos entonces la concentración de C de este mismo bloque. Concentración de C, ¿no? Ahora, la concentración de C es algo que yo necesitaba saber para hacer la gráfica de su señal.
Entonces ya no puedo introducir una señal más en este graficador, ¿sí? Porque este graficador es únicamente para dos señales. Lo que podemos hacer ya de forma adicional es utilizar este otro bloque, que es un MUX, que es un mezclador de señales, que lo que hace es mezclar todas las señales que nosotros le introducimos y grafica solamente, bueno, realiza una sola gráfica, ¿sí? Para todas las curvas o para todas las señales que se le introduzca. Entonces vamos a eliminar esta parte, ¿ya? Y vamos a introducir este MUX, que es un mezclador, ¿sí? Lo podemos incluso agrandar un poquito, ahí. Al hacer doble clic, yo puedo configurarlo, ¿no? Entonces, actualmente dice que el número de puertos de ingreso, ¿sí? Para los vectores dice que está con un valor de 2. Esto lo podemos cambiar a un valor de 3 para que tengamos 3 señales de ingreso. Y ahí estarían, ¿no? Entonces, yo puedo decir, la primera señal la voy a obtener de la concentración de A, obviamente, ¿sí? Acá. La segunda señal la vamos a obtener para la concentración de B, que sería esta. Y la tercera señal, sí, por supuesto, tendría que ser para la concentración de la especie C. ¿Sí? Una vez que nosotros tengamos la especie A, B y C, ¿sí? Lo podemos incluso aclarar por acá. Aquí voy a tener la especie A. Acá voy a obtener la especie B. Y acá obtendríamos obviamente la señal de la especie C, la concentración de la especie C, introduciéndose a este mezclador. Ahora podemos sacar solo una señal que me unifique las tres señales, ¿no? Entonces podemos introducir acá un graficador, pero de una sola señal. Entonces introducimos un graficador de una señal. Introducimos también su temporizador. Lo que tenemos que hacer es unir esto y esto también, ¿no? Ahora configuramos los valores del graficador. Solamente tenemos ahora una sola opción porque es una sola gráfica la que se va a mostrar. Entonces decimos, el valor máximo de Y puede ser quizá un valor de 6, el valor mínimo de Y va a ser de 0, porque va a partir desde una concentración de 0, las gráficas. Y luego dice el periodo del tiempo, en este caso podemos trabajar con un valor de 10 como lo hicimos anteriormente. Entonces le decimos OK. Esto corregimos, 6. Ah, no, perdón. Esto tendría que ser 0 y esto tendría que ser 6, ¿no? Es el valor mínimo y el valor máximo. Le decimos OK. Hacemos lo mismo en el temporizador. Tiempo de inicialización, partimos desde un tiempo igual a 0, ¿no? Ahora, no nos olvidemos que la especie C, en este caso, también parte de una concentración inicial igual a 0. Entonces, este valor se mantiene como 0. Lo mismo para la especie B, parte desde una concentración de 0. Solamente la especie A es la que parte de una concentración de 5 moles por litro, ¿no? Entonces, ese lo configuramos como 5. Entonces, podemos arreglar un poco las uniones. Listo. Entonces, ya estaría, ¿no? Ahora nos vamos acá a la parte donde dice simulación, configuración, y confirmamos solamente que esto está hasta un valor de 10. Le decimos OK. Y ahora ya podríamos empezar la simulación, ¿no? Para ello le podemos decir acá en iniciar. Y acá tendríamos las diferentes curvas que me representan tanto la especie A, B y C respectivamente. Entonces podemos incluso hacer la edición de las propiedades de los ejes. En este caso podríamos decir acá que el valor, por ejemplo, de la escala abajo, que sea graficada en tiempos, podemos decir acá horas, ¿sí? Luego en la escala Y, acá está, se visibiliza. En la escala Y podríamos decir que esto es para la concentración. Esto estaría en moles por litro, ¿sí? Entonces también vemos que se grafica, bueno, que se transcribe acá una pequeña leyenda. Y también podríamos hacer algunos pequeños cambios con respecto a las líneas. En este caso podemos configurar un poco
eh, cómo se visibilizan las gráficas o las curvas. Podríamos cambiar un poquito esto y decir, acá el estilo de gráfica, por ejemplo, podemos cambiar, ponerle un punto cruz, el tamaño que sea un poquito más grande acá, un valor de 3. ¿Sí? Acá se ve, ¿no? Se observan los puntitos. Podemos cambiar igual para la otra línea, ¿sí? La que está en verde, dice, podemos incluso cambiar el color, fíjense acá, que es en azul, por ejemplo. Podemos darle un valor más grande en el tamaño de la línea. Y luego también cambiarle, ¿no? Cambiarle el estilo. Puede ser tal vez con un punto estrella. O tal vez cambiarle por otro que sea como un cuadrado. ¿Sí? Vamos a cambiarle diferentes valores que nosotros queramos, ¿no? Hacemos lo mismo para la otra línea, que es la última, que es en realidad la concentración de A. Podemos decir que esto lo queremos de otro color, tal vez un color verde. Volvemos a intentar.